Leámoslo del verso 7. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Leyendo este verso, los versos que tenemos leído, oímos la palabra. Este es un salmos mesiánico. Y en la palabra que vemos, por ejemplo, dice, no tendrá temor de mala noticia. Este texto usamos la frase literalmente aplicada, la voz de Cristo. Los profetas, entre ellos David, rey y profeta, que vino a desempeñar el papel de Cristo sobre la faz de la tierra. Pero me quedaba viendo y quiero presentarle una parte, una palabra del verso. Tiene mucho. Cuando dice no tendrá temor de mala noticia, es una parte. Usted puede leer Lucas 13, por ejemplo, 31. Un día alguien llegó y le dijo, Señor, Herodes te quiere matar. Pero él no tuvo miedo, él le dijo, vayan y digan a esa zorra que hoy y mañana y pasado mañana termino mi obra, pero él no tuvo miedo de esa noticia. Pero a raíz de qué se vence el temor, porque el temor es un factor destructible en la vida del creyente. Temor, pero hay un temor reverente, hay un temor humano. El temor humano es el miedo que se tiene. Por ahí siempre circula un dicho, ¿verdad? Cuando a veces uno mira las redes sociales y se queda viendo de alguien, dice, bueno, o tal vez un negocio, emprende algo, dice, sin miedo al éxito. Pero cuando dice sin miedo al éxito, porque hay miedo, el miedo. Es bueno tener ese miedo santo, ¿verdad? El miedo que se le tiene a Dios. Cuando alguien teme a Dios, tiene miedo de pecar contra Él, esté donde esté, sabe que hay un Dios que lo ve, lo observa. Sus acciones son temerosas, limpias ante los ojos de Él. Cuando el hombre viene a ser falto de temor a Dios, el hombre habla, comete, actúa con acciones irreverentes, dañinas, perjudiciales, y eso indica que el hombre viene a ser falto de temor a Dios, según Jeremías 2:19. Pero el Señor, cuando mira a usted de que no tenía temor de mala noticia porque su corazón está firme, confiado en Jehová, póngale que cuando el corazón se habla de la firmeza del corazón, hay quienes, por ejemplo, se preguntan si se va a mantener firme en su dicho. Y el que está firme en su dicho dice lo que dice, no se arrepiente de decir, lo dije, lo dije. Me preguntan, lo declaro. Y hay quienes se retractan de lo que han dicho. Pero cuando se habla del Señor, su corazón está firme
firme realmente en lo que había dicho, en la disposición, porque en la profecía el salmista dijo: mi corazón está dispuesto, oh Dios, dispuesto está mi corazón. Pero venía como el momento de prueba. Si en verdad está dispuesto, se iba a ver si estaba dispuesto. Bueno, y vino, pero dice el verso que su corazón estaba confiado en Jehová. Yo miraba lo que Isaías, por ejemplo, 41, describe el verso 10. Es un salmo que se le aplica de Dios a Cristo, cuando Él dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ese texto es aplicado en la voz del Padre a Cristo. De manera que cuando alguien está confiado, la confianza es en la parte, porque cuando el hombre tiene miedo, titubea en lo que hace. Le voy a mostrar algunos versos en la palabra, pero primero se lo voy a mostrar en el Señor cuando dice que Él estuvo confiado en Jehová. Cuando alguien confía en Dios, no tiene dudas, pena alguna de que no vaya a ser socorrido, amparado y respaldado. Titubea el hombre, y el que titubea realmente es aquel que como que pasa sobre un puente angosto y va con aquel que tiembla con pena o caer a la derecha, a la izquierda. Pero cuando realmente no titubea, no pierde el equilibrio, sigue, pasa tranquilo, porque el que titubea empieza a desconfiar, pierde el equilibrio y cae el hombre, cae la mujer. Pero miraba este verso acá, dice que su corazón está firme, confiado está en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá. La muerte iba a llegar, el sufrimiento iba a llegar, pero él estaba seguro y no tenía rasgo de pena. Yo estaba viendo una palabra en el Señor y me quedaba viendo acá, porque desde el día en que nos convertimos al Señor, bueno, la palabra llegó y quebrantó el corazón, llegamos a los pies de Cristo, pero sabe, ya empieza el miedo al servicio al Señor. ¿Cómo empieza a ver? ¿Por qué no te bautizas, hermano? ¿Verdad? Tengo pena. Ya empieza a despertar y se da cuenta y dice: no, es que si me bautismo, fulano de tal se bautizó y no aguantó. Ya tiene cierto miedo. Bueno, se bautiza, está en comunión, fracasa. ¿Por qué no te restaura? Porque tiene miedo, ¿verdad? Titubea el hombre, piensa que volverá a caer, titubea. ¿Por qué no te casas? Está duro la vida, ¿verdad? Apenas me mantengo yo, mantener ya a otra persona más. Titubea el hombre, titubea la mujer. ¿Por qué no te casas? Me voy a llenar de hijos, ¿verdad? Me lleno de hijos y titubea. Cuando titubea el hombre, desconfía en Dios. Hace algún tiempo me quedaba leyendo una estadística en cuanto a la población, porque a veces los de ciencia hablan y hablan de la sobrepoblación mundial. Y si yo me olvidaba cuál era el estado, o se me olvida cuál es el estado más pequeño de acá, pero si juntaran a la humanidad entera, cabe en ese estado, el más pequeño. ¿Sabe usted cuál es? Cabe ahí la humanidad. Jamás Dios va a tener una sobrepoblación, porque el hombre y la mujer siempre dice: vale, si nos casamos, pero ¿cuántos hijos? ¿Qué hijos? Si viene uno y dos, ¿dónde los ponemos? ¿Dónde los colocamos? Bueno, pero ¿por qué le viene eso al hombre y a la mujer?
titubea el hombre, titubea. Y por eso viene la mentada planificación, y la planificación es un método diabólico. Le voy a mostrar, si da tiempo, los que trataron de planificar su familia, los mató Dios. Y hermano, hay quienes planifican la familia, se llama egoísmo cruel. El egoísmo cruel hace, sus padres sin egoísmo lo trajeron a usted acá, sin egoísmo lo trajeron a usted acá, pero el egoísmo en la actualidad, por el miedo realmente hace que el hombre y la mujer impidan el nacimiento de otro ser. Oiga bien, pero dice el verso, mire lo que el Salmo 26 muestra. Oiga el texto en el Salmo 26. Salmo 26, el verso 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Oiga lo que sí. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Usaba esa frase sin haberla leído. Usaba esa frase sin haberla leído. Oiga, hermano. Me quedaba viendo esta palabra. Otros salmos mesiánicos, cuando usted la mira, la ve y dice, bueno, júzgame, oh Jehová. Cuando alguien se atreve a colocarse en la balanza de Dios y le dice, bueno, júzgame Dios, ¿se atrevería usted a colocarse en la balanza de Dios? Hermano, hermana, y decirle, júzgame, oh Dios, júzgame. ¿Cómo está confiando usted en Dios? ¿Cuál es el grado de confianza que tiene en Dios? La Biblia nos muestra y nos dice que he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. No hubo realmente duda alguna. Yo leí una historia, no conocía por supuesto, ¿verdad?, las cataratas del Niágara, pero nos llevaron por allá. Pero antes de ello yo leía la historia, bueno, ¿será cierto que existen las cataratas del Niágara? 1. 2, de que un hombre haya colocado un cable de una nación a otra. Pero ¿cómo será eso? ¿Será posible? Bueno, pero hasta que uno pueda ser testigo de aquello, dice, bueno, sí, es verdad. Se dio, es posible, por lo que bueno. Pero el hombre colocó un cable y iba a cruzar. El que narra la historia relata de que los medios escritos, visuales, auditivos, presentes, y todos elogiaban lo que el hombre ha hecho y que iba a lograr, porque él iba a pasar caminando sobre el cable y aún con una carretilla en mano. Pero donde estaba el principio del cable, había una mujer que le aplaudía y le decía, bravo, bravo, usted puede, lo ha logrado, lo que ha hecho, y lo va a lograr nuevamente. Y ahí estaba, bravo y bravo y bravo. Pero esa era una vez, y el hombre al fin se le queda viendo a la persona, le dice, ¿y usted cree que voy a lograr hacer esto? Claro, claro. Creo en usted que podrá hacer eso. Señora, usted no tiene duda que yo falle. No dudo, y por nada dudo. ¿Cree usted que tercera vez? Claro que sí. Lo que ha hecho son hazañas grandes y no dejan duda en la vida y que lo logrará hacer otra vez. Pero ahora venía lo serio, porque el hombre le dice, señora, ¿usted confía que yo lo voy a hacer? Claro. Lo invito, súbase a la carretilla y pase conmigo. La mujer dijo, no, dijo, ahí sí no, dijo. ¿Usted cree que puede? Claro, dijo, súbase, lo invito. No, dijo, ¿qué tal si hoy falla? ¿Qué tal si hoy pierde? ¿Qué tal si? Cuando leía esa historia, me quedaba a pensar
en el caminar nuestro, en las acciones nuestras, en las obras nuestras que hacemos, porque nosotros muchas veces buscamos al Señor, doblamos la rodilla y dijimos: Señor, hablamos con Él, le contamos a Él, pero luego titubeamos que Él realmente puede hacer aquello que le he pedido que haga. Y el titubeo viene y dice: bueno, ya le pedí al Señor, pero ahora a ver si Él cumple, a ver si puede. A ver, Cristo, cuando Él estuvo sobre la tierra, dice el verso: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová y lo he hecho sin titubear. No hay rasgo de duda que Él me librará, me sacará de la tumba, me resucitará, me levantará, me llevará al tercer cielo, me sentará a su diestra. No había rasgo de duda en Él, hermano. ¿Y sabe? Me estaba observando el Salmo 22. Miremos el Salmo 22. Porque cuando alguien realmente no titubea de Dios, bueno, experimenta y mira los favores y las misericordias de Dios, cómo llega Dios realmente a la vida a socorrer al hombre, a socorrer a la mujer. El Salmo 22, oiga lo que dice, el verso 8, 9. Se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres, oiga esto, hermano, hermana, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Vale, que aquí estaban desafiando la confianza del Señor. Este texto lo va a encontrar usted en Mateo 27, el verso 42, 43, 44. Cuando Él estaba ahí, gritaron la gente, llegaron a decir: se encomendó a Jehová, puesto que en Él se complacía, sálvele si le quiere. Pero la voz del Señor la oye usted en el verso 9. Como quien dice: claro que sí, tú eres el que me sacaste del vientre. ¿Sabe, hermano, cuando uno mira esta palabra? Si Dios no me va a sustentar a mí con pan, no me hubiera traído a este mundo. Si Dios no me va a dar no me hubiera o darme el vestido y las cosas que necesito, no me hubiera traído a este mundo. Cuando Él dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, sin la permisión de Dios realmente, pero ni del vientre pudiera salir uno. Pero es Él el que saca, y luego dice: al nacer me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Uno se queda viendo los niños, un niño, hermano, el grado de confianza de un niño en las manos de una madre cuando está siendo amamantado, sabe que lo va a sustentar, está confiado que tiene. A veces en el tiempo, en la actualidad, a veces digo yo que los niños a veces son más hijos de la vaca que de los que lo dan a luz, ¿verdad? Porque están crecidos a puro leche de bote, ¿verdad, hermano? Leche de botecito. Y ya casi ya las mamás no quieren amamantar. Pero cuando el hombre logra entender, está confiado. Oiga, el texto dice que el que me hizo estar la confianza del Señor desde que era amamantado, la confianza de Él. Oye, hermano, ya le decía que le presento esto primero en la vida del Señor, y cuando usted y yo realmente llegamos a entender,
dice el texto 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Los controles, ¿verdad? Los controles maternos, los controles de salud. Alguien quiso tal vez estorbar tu vida e impedir tu nacimiento, pero dice que desde que estaba en el vientre Dios tenía el cuidado de él. Por eso está usted aquí, hermano, hermana también, tiene vida. Uno se queda pensando, hermano, porque en la actualidad a veces uno se queda pensando, realmente el miedo, cuando titubeamos, dejamos de confiar en Dios. Pero le voy a mostrar este verso, para que usted y yo no titubeemos, no dudemos de Dios, que el que es quien va a suplir, amparar, respaldar en todo lo que hagamos. Le voy a leer el Salmos 34. Mire lo que dice el Salmos 34, el verso 4 y 5. Salmo 34, 4 y 5. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Mire, hermano, ¿qué debo hacer para no titubear yo en Dios? Mi confianza en Dios. Mi corazón debe estar asegurado, confiado en Jehová, pero debo mirar este salmo. Cuando este salmista dice, busqué a Jehová en el tiempo del miedo y del temor, en el tiempo en el cual me dominaba. Un día yo me quedaba pensando en Deuteronomio 20 y le escribía algo al miedo y dije, el miedo es un virus terrible, un virus terrible. ¿Por qué? Porque es contagioso. Se paraba el general o el sumo sacerdote y decía, ¿quién es miedoso? Regrésese, porque no sea que va a contagiar con su miedo lo demás. Y se regresaban los miedosos, fíjese, hermano. Iban a la guerra, pero iban titubeando. Y cuando le daban la oportunidad de que quien regresaban. Solo los valientes. Un día miraba la historia de Gedeón, 32,000 hombres llevaba atrás de él, armados, valientes. Pero de pronto le dice Dios, conocía cuántos miedosos iban tras de él. Bueno, y pregunta, y regresan 22,000. Luego de ello, de regresar 20, mucho aún, le quedaron 300 hombres que en verdad estaban dispuestos para la guerra. Y hermano, cuando uno mira acá, para poder vencer al miedo, para que el miedo realmente no sea algo que nos robe la bendición en la vida. Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos los miedos. Me libró de todos los miedos. Los miedos llegan a la vida, ya le digo, el miedo a un fracaso, el miedo a algo. Uno se queda oyendo todo lo que dicen, bueno, pero como que da miedo, pero para poder vencer al miedo y no titubear en lo que se hace, realmente uno viene y mira, busca a Dios, y el que busca a Dios realmente llega a ser alumbrado, y cuando Él alumbra, Él da la luz, la salida en lo que se hace, y nadie queda avergonzado, hermano, nadie queda avergonzado. Oiga bien, ¿qué ha vivido usted en la vida sobre la faz de la tierra? ¿Ha quedado avergonzado alguna vez? ¿Ha quedado usted avergonzado alguna vez? A veces nos quedamos viendo, bueno, ya le digo, en la crianza de los hijos no nos ha dejado avergonzado Dios, en la salud, en la enfermedad, en lo que hemos emprendido, tal vez citar un himno en la congregación, hacer una oración,
tal vez dar un mensaje del Evangelio, una enseñanza de la palabra del Señor. Cuando el hombre no titubea, sabe que lo va a ayudar el Señor, bueno, el hombre avanza, no se estanca. Los miedos vienen a ser cauterizados por el poder y la misericordia de Dios, y el hombre sale avante en todo. Fíjese, hermano, oiga el texto: me libró de todos mis temores. Porque cuando hay temores, yo me quedaba viendo una palabra y quiero mostrárselo, porque realmente cuando el hombre tiene miedo, estamos previo a esta fiesta, pero visitando antes la asamblea y compartir algo, porque yo no sé cómo está sirviendo usted al Señor, pero realmente el miedo y llega. Pero oiga, le voy a leer en la palabra del Señor. Miremos lo que dice el Éxodo 14, porque pudiera ser, llega, hermano, llega. Oiga el Éxodo 14, su verso a leer del Éxodo 14, miremos del verso, miremoslo desde el verso 13, 14, 15. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo miraba esta palabra acá, hermano, yo miraba este texto. Moisés era un gran hombre de Dios, Dios habló con él, fíjese, hermano. Pero me quedaba viendo acá el titubeo de Moisés. Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Si el hombre realmente Dios le había entregado una vara, la vara, lo que significa la autoridad que Dios da, una vara entregada en la mano de él, era la vara de Dios, era lo que Dios había dado para regir a la nación. Desde que se declara a un anciano en la asamblea, se le entrega una vara. A quien se llama a velar por la obra, bueno, se le da una vara. Las varas ahí están. Pero uno viene a ver, Moisés llegó a titubear en su momento. Si le decía a Israel: no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy por vosotros, porque los egipcios ustedes los ven y ya no los van a ver. Pero de pronto: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Viene Dios, le dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me clamas? Si te he dado el poder, la facultad de actuar, de solventar el problema ante los ojos de Israel. Pero quiero mostrarle esta parte acá, que realmente cuando el hombre desconoce, y cuando me quedaba viendo esta palabra acá, póngale que ¿qué es el poder de Dios en usted? ¿Cuál es el poder de Dios en usted? El poder de Dios realmente, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta 2, 6, 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de temor, de poder y de dominio propio. Y cuando el hombre tiene el poder de Dios activo en la vida, yo estaba y me quedaba pensando en ello.
El titubeo en la vida viene cuando el hombre entristece al Espíritu de Dios. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu de Dios. O Efesios, o la primera Tesalonicenses 5:18, cuando dice: no apaguéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu se entristece en el hombre. Cuando el Espíritu se entristece en el hombre no tiene acciones personales. Ya no es de Dios el poder de Dios en él. No digamos cuando está apagado, sin lectura, sin oración, sin perseverancia. Es alguien que viene a convertirse próximamente en víctima del enemigo. Y cuando alguien se convierte en víctima del enemigo, ¿se acuerda usted que cuando Moisés traía al pueblo de Israel en el desierto, dice que vino Amalek y no destruyó a los más fuertes, sino a los más débiles de ellos? Hizo estrago en los débiles. Nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor que pudiera ser que alguien lo haya motivado a usted a decir: vamos, sigamos. No va a perder, no va a fracasar, no va, como que hallamos un obstáculo, hermano, y decimos: ese mar no lo voy a poder pasar. Un gran obstáculo, porque Moisés titubeó. Si él, miren, ustedes van a estar tranquilos, pero de pronto el mar era el obstáculo. Si el mar realmente de dificultades, uno se queda viendo, hermanos, los problemas que vienen a la vida. A la obra nos ha venido problemas, hermanos, problemas personales, problemas familiares, problema a la asamblea, un problema a la iglesia, hasta la iglesia en su totalidad. Por un hermano que se nos levantó y nos pide 7 millones por unos himnos que están en el himnario. Pero pensar en ello, uno mira como que ya no sale eso para allá. Pero cuando alguien quiera, no titubea, confía plenamente uno en Dios. Aquello que aparenta ser un gran obstáculo, realmente viene Dios y rompe aquello, y quedan aquellos avergonzados quienes han tratado de estorbar la vida, la obra, la familia y todo aquello en la vida, hermano. ¿Voy? Pero eso quiere que el hombre no titubee por nada, hermano. Oiga la palabra. Cuando uno se queda viendo realmente qué hace Dios, bueno, ¿qué tienes en tu mano? No me ha dado una vara en sí, me ha dado al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Usted tiene al Espíritu Santo. Y las luchas que vayan a venir a la vida no va a ser contra usted. Pablo, por ejemplo, en Hechos 9, usted va a leer la vida de Pablo el apóstol. El hombre estaba persiguiendo a los hermanos, perseguía a los hermanos, arrastró, encarceló, azotó. Pero de pronto le aparece el Señor y le dice: Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Porque él pensaba dañar a un hermano, dañar a la obra, dañar la congregación, dañar una familia, dañar a alguien, pero sin darse cuenta que era contra el Señor. De manera que si el hombre, la mujer vence, mira al Señor, realmente no titubea, que Él lo libra, lo socorre y lo ampara, el hombre y la mujer no quedará avergonzado, hermano. Le voy a leer. Para ello me quedaba observando el Evangelio según Juan. Oiga lo que dice el Evangelio según Juan, porque puede encontrarse con un mar de dificultades, ya le digo, y cuando el hombre se topa con ello, empieza a verse el miedo. Pero oiga lo que dice Juan, porque cuando el hombre no titubea, hermano, no titubea, confía plenamente en Dios, jamás quedará el hombre avergonzado. Oiga lo que dice
Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando no hay un titubeo en la vida, confía el hombre. Ya le decía que no va a haber un mar de dificultad que se interponga en el hombre para evitarle aquello en la vida. ¿Qué tiene que ver Juan 1, 12 y 13? Desde que usted y yo venimos a ser llamados hijos de Dios, tenemos el respaldo pleno de Él. El respaldo pleno de Él, fíjate, hermano. Y me quedaba viendo porque hay una parte del verso 13 cuando dice los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Cuando el hombre mira, y yo me quedo viendo esta palabra, bueno, y todo aquel que confía en Dios, no va a haber obstáculo que le impida realmente a tener una familia, ¿podría decirle a usted una familia, hermano, conforme la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque cuando usted mira aquí, el verso dice, hay engendros de sangre. Yo me quedaba viendo en la palabra del Señor y estaba observando de que hay quienes en la Biblia tenían sangre real y para poder aparearse, poder buscar el linaje, tenían que ver de qué sangre eran. He leído algunas cosas, ¿verdad?, acerca de este país. Y entre ellos, acá en este país se encuentran lugares donde las personas, si quieren tener un hijo bueno, van y compran, pero ahí están la persona, de dónde es, quién es y de qué sangre es. Compran las espermas, se fertilizan de esa manera. Cuando me quedaba a ver todo ello, realmente uno se queda viendo, hermano, que en la iglesia, ¿cómo funciona esto? En la iglesia es tan delicado cuando nos quedamos a ver el sistema de sangre, cuando alguien dice, bueno, no te vayas a juntar con él, mijo o mija, porque él no es de nuestra clase, no es de nuestra raza, ¿verdad? No es del apellido que tenemos. Mira, él es. A veces venimos a darnos la discriminación entre nosotros, fíjese, hermano, y por esa causa realmente nosotros cuando llegamos a ver, porque ignoramos la palabra del Señor, porque dice que de una sola sangre ha hecho el género del linaje humano. No hay dos sangres. Hay quienes puedan decir que tengan sangre azul, ¿verdad? Hay sangre azul, pero el que tiene sangre azul, alguien dijo por ahí, el que tenga sangre azul que se pare. Y si hay sangre azul, pero lo tiene el pulpo, ¿verdad? El pulpo tiene sangre azul. Pero de lo contrario, pensar en el humano dice que una sola sangre. Solo aquel que confía en Dios hará la voluntad de Dios para poder unirse, fíjate, hermano, en un matrimonio, pero que no está viendo quién es aquel o ella, sino que espera que aquel sea hijo o hija de Dios para poder contraer un matrimonio. Luego dice de sangre y hay de voluntad de varón. Cuando viene a verse la voluntad de varón, es lo que ya entra en matrimonio. La voluntad del varón es solo vamos a tener dos mijas, ¿verdad? O mijo, amor, cariño, solo dos o tres y no más. Eso se llama la planificación, fíjese, hermano. Había un hombre en el Génesis 38, por ejemplo, usted va a leer la historia de dos personajes que están ahí, que ellos titubeaban
una palabra nos interesa del verso, ¿verdad? Cuando mayormente veo esta palabra que dice voluntad de varón, porque cuando se titubea, se deja de confiar en Dios, es cuando entra la planificación. Y le menciono, por ejemplo, el Génesis 38, dice que estos dos personajes se relacionaban con la esposa, pero vertían fuera del vientre de la mujer. Y eso hizo enojar el corazón de Dios, fíjese, hermano. Y les quitó la vida, les quitó la vida. De manera que cuando usted logra comprender qué significa un matrimonio, desde el matrimonio significa confiar plenamente en Dios sin titubear, porque ya le digo que en el tiempo actual las planificaciones, los métodos conceptivos no provienen de Dios, son métodos satánicos. Métodos satánicos. Pero cuando uno logra entender la palabra, paso mostrándole este verso, porque la voluntad, yo me he convertido, y un día me quedaba pensando al Señor, pero dije, ni preguntar cómo llegué a la familia, porque uno se puede decepcionar, ¿va, hermano? Me alegra y me llena de gozo el corazón saber que por la voluntad de Dios somos un pueblo numeroso, grande. Si Dios se limitara realmente de llevar hijos a la gloria, esta obra no se anunciara, fuera estéril. Pero cada vez que la obra de Cristo se anuncia, se proclama y se da a conocer. Cada día hay un nuevo ser, cada día hay un nuevo nacido a los pies de Cristo, porque realmente Él anhela llevar muchos hijos a la gloria. Que nada ni nadie en la vida le estorbe los planes, los pensamientos que Dios ha colocado en su vida, hermano. Ya le digo, han habido y habrán. Pero cuando usted y yo no dejamos de confiar en Dios y aseguramos nuestro corazón, experimentaremos el éxito en la vida, las victorias que el Señor realmente nos dará mientras vivimos sobre la faz de la tierra. Entonces, quiero mostrarle algo. En el primer libro de los Reyes 17 hay una palabra que quiero también dejarle en el primer libro de los Reyes 17. El verso a leer es el verso 14, 17, 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina y la tinaja de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La mujer le dijo al profeta acá: vive Dios, que solo hay un poco de aceite y un puñado de harina. Recogía unos leños, voy a preparar lo que tenemos y nos vamos a dejar morir con mi hijo. Pero ¿sabe cómo me he quedado pensando en este verso? El recurso divino de Dios, por muy poco que sea, jamás escaseará cuando la mujer y el hombre llega a confiar plenamente en Dios. No titubea, realmente llega a mirar los favores, la misericordia de Él, aunque el pensamiento de ella era: bueno, cocino lo que tengo, preparo lo que tengo y morimos, sí. Pero el profeta le dice: está bien lo que ha dicho, pero hazme a mí primero y después vas a hacer para ti y para tu hijo, porque Jehová ha dicho que la harina y el aceite no escasearán. Cuando llegamos a creer en las palabras del Señor, por ejemplo, el segundo libro de Crónicas 20:20, Asa le gritó al pueblo, le dije: crean a Dios y estarán seguros, crean en sus profetas y serán prosperados. Y cuando alguien le cree al Señor, realmente
el recurso que para usted aparenta ser, hermano, no nos llevará jamás a planificar familia, a menguar aquello, a dudar en aquello. Se romperán barreras, mares de problemas, dificultades, porque el temor lo quita el Señor. Oiga, y uno logra mirar realmente. Yo le contaba a los hermanos, le decía que cuando empezó la pandemia alguien llamaba y decía: hermano, ¿se cancelaron las conferencias? Sí, se cancelaron las conferencias. No hay reuniones especiales, no hay reunión especial. Se cerraron las salas, se cerraron las salas. Y la pregunta de él era: ¿y de qué va a vivir ahora? Decía. ¿Y de qué va a vivir ahora? Era la pregunta. Pero cuando alguien no titubea, una respuesta era solamente: sé que soy un siervo de Dios y de Cristo. Y él le dijo a su siervo: ve al arroyo, y en el arroyo beberás, ahí te mandaré el pan y la carne en la mañana y el pan y la carne en la tarde. Y cuando alguien confía plenamente en Dios sin titubear, el recurso de Dios no falta, hermano amado. Necesitamos realmente aferrarnos a Él para que experimentemos los favores y la misericordia de Él en todo tiempo, hermano. Voy a leerle el libro del profeta Jeremías 39. Mire lo que dice este texto. Hay un texto que estaba viendo en Nahum, un texto bien tremendo, en Nahum 1:7, por ejemplo. Ahí dice: bueno es Jehová, fortaleza para el día de la angustia. Pero hay una frase y dice: pero, así está, Nahum 1:7, pero conoce Él a los que en Él confíen. Ese texto es tremendo. La palabra conocer es profundo en la Sagrada Escritura, porque como Juan 17:3-4, cuando dice que te conozcan a ti, que se relacionen a ti. Jeremías, entonces, cuando uno mira la palabra del Señor y realmente Él es bueno y fortaleza para el día de la angustia, pero conoce Él a los que en Él confían. Cuando el hombre no titubea, cuando el hombre no tiene rasgo de miedo, camina y va y con todo confiando en Dios. Oiga lo que dice el 39 de Jeremías, y el verso a leer es el verso, mírelo desde el verso 16-17. Ve y habla a Abed-Melech etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día, ¿qué día será? En aquel día, cuando quieran vencer los miedos, los problemas, los mares, las dudas y todo aquello, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová. Eso hace que el hombre viva seguro, confiado en el Señor, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. ¿Por qué? Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. ¿Cuál es la razón, hermano? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Lo mira Él. Los males puedan llegar, los miedos tratan de que usted se acobarde y haga cosas que ofenda a Dios. Pero cuando el hombre realmente confía plenamente en Dios, Él es bueno, Él es fortaleza. Media vez mira que el hombre confía plenamente en Él. Bueno, ¿cuál es la acción, la reacción de Dios?
Vienen los males, pero te voy a librar. Los que te persiguen, dijo el Señor, van a tropezar, van a tener vergüenza, van a tener confusión y todo. ¿Lo verá usted? ¿Lo vivirá y lo experimentará cuando realmente no titubea en que hay un Dios que libra, que socorre, que ampara, que respalda y que auxilia en todo tiempo y momento y día que vivimos y pasamos sobre la tierra? Hermanos, bueno es, como los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe, podemos pedirle un aumento de confianza en Él. ¿Para qué? Para que nosotros miremos los favores y las misericordias de Dios cada día. Que el Señor nos ayude a comprender sus palabras cada día, las que Él nos hace ver y nos ha hecho ver en este mensaje, que Él las bendiga en cada corazón.